cada mañana. Hoy nos revistió, nos cambió el vestido viejo de ayer y nos dio nueva misericordia hoy. Por eso inclinamos nuestro rostro para decirle al Señor: gracias, Padre, porque es tu voluntad, Señor, que nos ha traído a tu casa en esta noche, Señor Dios. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor Dios, que tú pusiste en mi corazón, Señor, para poder ser expuesta, Señor mío. Yo te pido, Padre, que en cada corazón, Señor, esta quede grabada, Señor, que produzca, Padre, ese fruto, Señor Dios, Padre, el cual tú quieres, Señor, a través, Señor, de lo que tú vas a hablar en esta noche, Señor. Como siempre te decimos, Padre, que calle el hombre, Señor, y que sea tu espíritu el que hable, Padre, en medio de esta tu casa, Señor. Y que todo lo que se diga, Señor, sea para edificar nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir luchando con tus armas, Señor, y vencer al adversario, Padre. Gracias, Señor, en esta hora, Señor Dios, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, de atender tu voz, Señor mío. Gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El Señor, como siempre, tiene algo nuevo. Es la palabra, esa fuente de agua que nunca se detiene, esa fuente de agua viva, que podemos estar por años escuchando la palabra y esta nunca, nunca se detiene, siempre tiene algo nuevo para nuestras vidas. Amén, hermanos. Y así nos dice el Señor. Vamos a estar abriendo, por favor, el libro de Marcos 1:16, si son tan amables. Así dice el libro de Marcos 1:16. ¿Lo tenemos todos, amados hermanos? Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Para ubicarnos en el contexto, estamos hablando de Jesús cuando caminaba por Galilea. Galilea es uno de los muchos pueblos, porque hay alrededor de 30 pueblos que se dedican a la pesca, que están alrededor. Y estaba Jesús caminando por esta tierra, Galilea, y vio a dos hombres en ese momento. Dice que se llaman Simón, que bien lo conocemos por Pedro, pero también estaba Andrés. ¿Y qué estaban haciendo este par de varones? Echando la red con un propósito, para pescar hombres. Y voy a mencionar algunas características de los pescadores. Estudiando, indagando, pude encontrar algunas. Entre ellas encontré 8. Y ojalá usted pueda recordar, si tiene una memoria maravillosa, como algunos sé que la tienen aquí, pueden recordar las 8. Si no, pues 1 o 2 están bien. Pero una de ellas dice que, entre las que encontré, dice que los pescadores, sus características es que son pacientes, dispuestos a hacer sacrificios, son constantes, dice que son perseverantes, soportan largas jornadas, además son fieles, dice que soportan los diferentes climas y son buenos trabajadores. Estas son algunas de las que encontré. Buenos trabajadores, soportan las inclemencias del clima. Pueden estar mar adentro y puede estar haciendo un sol terrible, aquel calor sofocante, y tienen que quedarse ahí quietecitos, esperando a recoger el producto del mar. Dice que son fieles a su profesión, que son pacientes. Yo conozco personas que dicen: no, a mí no me gusta ese deporte, porque hay que quedarse ahí muchas horas sin moverse en X sitio. Pero dice también que son constantes, perseverantes, y dice que soportan largas jornadas. ¿Cuántos sabemos nosotros de ellos que
Se despiden de sus hogares y se van 1 mes, 2 meses, 3 meses a mar adentro a traer algo del mar, el sustento de sus familias. No le ponían peros a la vida. Ellos trataban con todo esto. Pero también haciendo el estudio, había una habilidad que debían de tener los pescadores, y es que tenían que ser cuidadosos con la red. ¿Y cómo se llama esta meditación de esta noche que el Señor nos trae? Cuidando mi red. Ponga usted su nombre. Cuidando la red de mi hermana Silvia. Cuidando la red de... Ya se me olvidaron todos los nombres. Cuidando la red de mi marido, para que no se me olvide ese. Cuidando la red mía, mi red, cada uno. Porque aquí nadie en esta parte cuida a nadie. Si bien sabemos, tenemos pastores, tenemos ministros que nos cuidan, pero en esta parte nadie nos puede cuidar. Podemos apoyar, pero mi red nadie la cuida. Dice que parte de este cuidado de la red habían 3 aspectos. Principalmente es lavar, secar y remendar. Tenían los pescadores día a día, después de que salían de sus largas jornadas de trabajo, no podían llegar a decirle, no, ¿sabe qué? La red se queda hecha un puñito por ahí porque ya estoy cansado, agotado, fui a pescar 1 mes entero, voy a ir a tomarme un cafecito por lo menos. El buen pescador no podía hacer eso. El pescador llegaba, lavaba la red, la extendía y la ponía al sol, como no la ponía en el suelo, sino que la debía de poner extendida, así como una cortina, para que el sol le pegara y la secara. Y si tenía huecos, porque pegó en una roca, pegó en el borde de la barca, pegó porque los pescados se la rompieron, muchas razones por qué la red se podía romper. Pero el pescador remendaba la red. No sé si todos tenemos el concepto de qué es remendar, coser. Muchos ya ni siquiera usan una aguja, pero los que tenemos un poquito más de edad cosíamos hasta la bolsa de chorrear café, porque si no la bozorola se pasaba. ¿Y qué me dice de las medias? Ni qué le cuento del dedo gordo. Era remendar. ¿Para qué? Para que algo no se saliera. Para eso cosían o remendaban las redes. Las redes eran en su mayoría en aquel tiempo hechas de lino. De lino. Habían algunas también hechas de alambre, pero eran muy difíciles de manipular. En su mayoría eran hechas de lino. Después de que las lavaban, las extendían, las secaban y hacían todo este proceso. ¿Por qué? Porque conocían que el lino era muy difícil de conseguir y desde aquellos entonces como hasta hoy en día es muy caro. El lino, la cepa del lino, la planta, se encontraba en las orillas del río Nilo, pero no era fácil adquirirlo. Y mucho menos era muy difícil todo el proceso de la elaboración del lino, del producto, del hilo. Se demoraba hasta 8 meses para poder alcanzar 8 metros. Entonces lleva un proceso muy duro, muy fuerte para poder alcanzar el lino. Los pescadores lo sabían, por eso tenían que cuidarlo muy particularmente esa red de lino. También nos dice en el libro de Marcos 1:19, vamos a ir ahí mismo, dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Qué hacían estos hombres?
remendaban. Encontraron huecos en la red, venían de trabajar. No sabemos, no nos dice cuánto tiempo estuvieron en la mar, pero sí dice que lo remendaban. O sea, había un hueco, había un hoyo, o se le había soltado algunos hilos de lino a la red. Entonces, aquellos dos hombres que podían, sabían que eran dos pescadores buenos, remendaban, cuidaban de ese artículo tan importante para sus vidas, porque probablemente no se alimentaban solo ellos, sino que también sostenían a sus familias. Los pescados que ellos podían pescar, podían distribuirse ahí mismo, los podían vender fresquitos de la barca al sartén, o los podían dejar un tiempo o en vinagre o en sal. Tenía todo un proceso, todo un estudio. La palabra remendar en el diccionario Strong, escuchen y atendamos, pueblo de Dios, dice que es unir, completar totalmente, reparar, ajustar, perfeccionar y restaurar. Entonces, ¿qué es remendar? Restaura, perfecciona, ajusta, completa totalmente, pero sobre todo une. ¿Por qué? Porque si hay un hoyo, une este hilo con este y va remendando, va sellando el huequito. ¿Y qué nos recomienda o qué nos dice el libro o qué recordamos más bien el libro de Apocalipsis 19:8? No lo busquen, solo se los leo. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos remendando el mensaje, lo vamos uniendo. ¿Cuál es tu red, amado hermano? ¿Cómo está tu red esta noche? ¿Cómo están tus acciones justas? Porque aquí, santos somos todos en el Señor, ¿cierto? Entonces tenemos esa red, tenemos acciones que generalmente las producimos con nuestras manos. Es todo aquello que hacemos, es todo aquel testimonio que nosotros damos en todo lugar que vamos, aún en el secreto, para con Dios, porque Dios ve nuestro corazón, Dios está viendo la red cómo está, en qué condición está, si la estoy lavando, si la estoy secando, si la estoy remendando. Traigamos a memoria también algunos casos de quienes usaron el lino. Y les voy a traer apenas 3, les voy a mencionar solo 3 porque la Biblia me habla de muchos, pero voy a mencionar el número 1 y el primero ante todo, Jesús. Cuando Jesús murió, ¿cómo lo envolvieron? Con una sábana de lino fino. Aquel hombre mandó a comprar una sábana, un manto, y envolvieron a Jesús con lino fino. Tenemos otro caso también a José. Faraón lo vistió de lino fino, de algo muy preciado. Dice que le puso anillo y le puso corona. Todo esto hizo aquel hombre, el faraón, con José, lo vistió de lino. Y también tenemos a todos los sacerdotes. Dice que todos los sacerdotes eran vestidos con lino fino. Aún, hermanos, los calzoncillos, las partes más nobles, eran vestidas de lino fino. Todo esto y cada uno de ellos y otros muchos ejemplos que la Escritura nos menciona, vestidos, utilizaban el lino y llevándolo más allá, lo más profundo, no solamente decir que se vistieron de este lino. ¿Cómo puedo yo entender que Jesús aplicó, arregló, remendó la red de su corazón? Si en él no había pecado, me van a decir ustedes, en él no había hoyo. Pero cuando estaba en la cruz, recordemos aquel momento cuando todos lo injuriaban, cuando todos lo blasfemaban y le decían improperios. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Perdónalos,
porque no saben lo que hacen. No permitió que hubiera hueco, no permitió que su red se dañara. Todo lo contrario, sus acciones fueron justas porque Él es santo. José, ¿cómo podemos entender nosotros en toda su vida que fue tan agraviado? ¿Acaso José guardó rencor para con sus hermanos? ¿Quiénes lo vendieron a José? Sus hermanos. ¿Qué no le hicieron? Lo echaron a una cisterna, dice. Se lo vendieron a los madianitas. ¿Pudo José decir, no, cómo yo voy a perdonar a mis hermanos con todo lo que me hicieron? Pero no, José no guardó rencor. Sus acciones fueron justas. Después de todo el proceso que llevaron los hermanos, les dijo, vengan, aquí hay comida, porque había hambre en aquella ciudad en aquellos tiempos. Los perdonó. Remendó su red, a pesar de que podía tener sus razones en contra de sus hermanos. Vamos llevándolo, hermanos, a cada una de nuestra red, y si tenemos hoyo. Las vestiduras de los sacerdotes, hermanos. ¿Cómo vemos a Aarón y a Moisés? A Moisés lo vemos cuando bajó del monte. ¿Y qué dice? Que su rostro irradiaba la luz del Señor. Sus acciones justas lo purificaron. Dios lo vio justo, santo. Entonces, siempre hay. ¿Y qué me dicen también del tabernáculo? Dice que tenía trenzado el lino. Entonces lo encontramos en todo lugar, hermanos. No podemos decir aquí o allá, este o el otro. No, tenemos ejemplos vivos, grandes. ¿Y qué es cómo son esas acciones justas? ¿Qué es lo que hacen? Solo a través de la palabra. Esa palabra que nos restaura, cuando lavamos nuestra red, esa palabra nos restaura, nos transforma, nos capacita para seguir siendo una red sana. ¿Qué nos capacita? La palabra. ¿A través de qué? De lavamiento. Por eso tengo que lavar mi red. ¿Cómo hago yo cuando después de lavar mi red la extiendo, la pongo al sol, le digo al Señor, perdóname, me ve ese sol de justicia para secarme? Y como les decía anteriormente, o la dejo hecho un puño ahí para que la red se pudra, porque eso es muy fácil. La red se pudre muy fácil, se pierde muy fácil, se descompone, se puede decir. Y algo maravilloso, otra característica que tiene el lino es que cuando se lava el lino, cae o lava, esa agua lava unas partículas microscópicas y se restaura el lino. ¿Qué hace la palabra? Restaurarnos. Cada vez que nos lavamos con su palabra, Él nos restaura. Entonces, cada uno de nosotros, a través de la palabra, a través de podernos escudriñar, vamos a ser como José, vamos a poder perdonar al hermano. Vamos a ser como Jesús, de que nuestras palabras que salgan de nuestra boca y de nuestro corazón sean palabras sabias, que edifiquen. ¿Qué vamos a hacer como esos sacerdotes? Vamos siempre a estar subiendo al monte como hizo Moisés para venir con la sabiduría de Dios. ¿Qué hizo cada uno de ellos? Sino que perdonaron, se restauraron y permitieron la unidad en Cristo. Y ahora, ¿por qué se remienda? Yo les mencionaba anteriormente porque hay un hoyo, porque hay una falta, porque se está dañando aquello que estoy utilizando para el sustento de mi vida y de mi familia incluso. Cuando haya algún hueco en la red, es porque hemos cometido una falta, un pecado. Es porque hemos cometido una transgresión, ya hablándolo espiritualmente. Y para ello vamos a irnos a Efesios 5:26, por favor, porque no nos lleva el Señor entre estas cosas a pensar en las manchas y en las arrugas. Dice en el libro de, Efesios
Efesios 5:26, por favor. Y vamos a estar leyendo cómo nos ve el Señor. 26 y 27, lo tenemos. Efesios 5, 26, 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, de esta manera es como Dios quiere ver nuestra red, sin mancha, santa, semejante, sino que fuese, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea, si algo se nos ocurre, el más mínimo punto, la más mínima suciedad, dice que esto no es permitido, sino que fuésemos santos y sin mancha. Eso es lo que el Señor busca y quiere de nosotros. ¿Y qué es mancha si no es un defecto, una tacha? ¿Qué es arruga si no es cortar? Ese es el significado en el diccionario. Cuando tenemos una mancha y una arruga es porque no estamos dando un testimonio correcto. Podemos tener nuestras luchas, ¿quién dice que no? Podemos fallar, sí, ¿quién dice que no? El Señor nunca nos va a decir es que por siempre y para siempre tienen que ser una red sin huecos, nunca. Pero la noche de hoy lo que el Señor nos quiere traer, el mensaje que nos quiere dar es que remendemos nuestra red, que reconozcamos nuestras faltas. En este caso lo que dice mancha y tacha. Y la palabra arruga que simboliza significa cortar. ¿Qué estamos cortando cuando hay pecado en nuestra vida? Cuando hay corrupción, cuando hay inmundicia en nosotros, en nuestros miembros. ¿No lo está mostrando el Señor simbólicamente? ¿Qué nos está hablando el Señor días atrás de la inmundicia? No se queda ahí atrás, en ese pozo, en ese lodo cenagoso. El Señor nos lo ha traído al corazón a cada uno de nosotros, que nos escudriñemos. Y es esto lo que quiere el Señor hoy, que nos escudriñemos cómo está nuestra red. ¿Hay inmundicia? ¿Hay pecado? ¿Hay tacha? ¿Hay defecto? ¿Hay arruga? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿En qué estamos faltando al Señor? ¿En qué lo estamos ofendiendo? ¿O creemos que somos ese cordero perfecto, sin mancha, para el sacrificio de Dios? Pesémonos. Todos aquellos huecos que se nos pueden hacer día a día, hermanos, incluso, ¿cuánto se ha dicho desde aquí? El hermano Carlos siempre lo menciona. Cuando estamos manejando y se nos mete fulano de tal o aquel carro que se me metió y todo el mundo se enoja y están haciendo la fila y se quiere meter adelante, todo eso me enoja. Cuando me majé el dedo, cuando los niños, los hijos no hacen caso. ¿Qué hago, hermano? Día a día nos está hablando el Señor, porque es un trabajo diario el poder ir a pescar, el poder tirar la red. No es de solamente cuando venimos los días de culto, es día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es nuestro trabajo. ¿Cuál? Mantenernos en santidad, buscar la santidad, dar un buen testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Es buscar esa santidad y dejarme que ese sol de justicia me seque para no enfermarme y siempre mantenerme sana. El Señor lo que nos quiere llevar es que indaguemos en nuestros corazones, cada uno de nosotros, cómo está nuestra red. Que nos pesemos en esta noche cada uno, cómo está nuestra red, qué estamos haciendo. ¿La hemos dejado? ¿Está solo huecos? ¿Está solo harapos? ¿Está solo hilos ahí como que parece más bien un colador? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vemos nuestra red? Y no importa cuántos huecos tengamos, puede ser que sea
todo deshilachado o puede ser que sea solo un hueco, es pecado. Igual es lo mismo. Entonces, traigamos a memoria, después de que indaguemos, después de que pesemos nuestro corazón, hermanos, ¿qué podemos hacer? Y dice el libro de Gálatas, nos lo recomienda, se los voy a leer así. Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Así que cada uno revise su red. Dice también Lamentaciones 3:4, escudriñémonos nuestros corazones y busquemos y volvámonos a Jehová. Remendémonos. Son recomendaciones del Señor. El Señor no nos está aniquilando, nunca ha sido el fin de Él, todo lo contrario. Él siempre viene a restaurarnos, Él siempre viene a darnos recomendaciones para que seamos remendados. ¿Y quién es el hilo? Diría yo el Espíritu de Dios si yo lo invoco. Diría yo que es el Señor trabajando en mí, buscando de Él. Solo de esa forma podemos ser remendados. ¿Qué estamos mostrando día a día? ¿Qué testimonio? Porque si estamos de esta manera, si Dios nos está viendo a nosotros faltos, si nos está viendo, como lo ha dicho el Señor, con inmundicia, con pecado, con faltas, con tacha, entonces volvámonos, como dice el libro de Primera de Juan 1:19, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad. Él es fiel y justo. ¿Fiel a qué? A sus promesas. Él es fiel porque Él nos prometió que nos iba a levantar, que nos iba a perdonar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos a Él de todo corazón, pedirle a Él que podamos tener la sabiduría para remendarnos, para tapar esos hoyos, para coser esos hoyos, para venir y unir que esa comunión, Cristo y su iglesia, Cristo y cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere unir. Por eso ese significado en la palabra remendar, unir. Y qué peligroso es, hermanos, si lo tomamos livianamente. Vamos a ir, por favor, al libro de Ezequiel, si son tan amables. Ezequiel 34:3-4. Qué fuerte es si no nos escudriñamos, como dice el libro de Lamentaciones, si no nos pesamos, si no medimos nuestro corazón. Dice así en Ezequiel 34:3-4, dice, coméis la grosura y no vestís de la lana. Perdón, coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Qué fuerte es, hermanos, el no poder cuidar de mi red y reconocer mi falta. Todo esto lo podemos hacer. Obviamente aquí va directo a lo que es el obrero. Si no cumple con todas estas demandas que Dios le está aquí pidiendo, pero también qué estoy haciendo yo con mi propia vida, porque dice en el 20, por tanto, 20:22, vamos a leer, por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Si podemos tener algo por seguro, hermanos, en esta noche es que el Señor va a venir y nos va a juzgar a la luz de la palabra
no nadie, el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cuidando a la oveja flaca? ¿O le estamos violentando? La estamos empujando porque yo tengo el cuerpo más fuerte y más grande, entonces a la más pequeña la violento. Dice que la acorneo. Dice en el 20 que con el hombro la acorneasteis y con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que la echasteis y la dispersasteis. Y esto que practiqué varias veces, siempre se me enredó. Hermanos, es delicado, es fuerte, es pesado, es muy de ponerle demasiada atención qué estamos haciendo, porque todo esto puede suceder. Y aún si alguno de nosotros está descuidando esa oveja, vea lo que dice el Señor en el 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Al Señor no se le pierde una sola oveja. Él las va a buscar. Si usted y yo hemos fallado, Él las va a buscar. Él las va a cuidar. Pero hermanos, qué fuerte si el Señor me llega a juzgar y yo no he cumplido con su palabra. Primeramente como obreros en esta porción, pero llevémoslo a esa parte mía necesitada, a esa parte que todavía es flaca, donde todavía lo engordado, el conocimiento de Dios quiere decir, eso no importa, déjelo pasar. Todavía hay tiempo, querido joven. No, el adulto mayor, no, que se quede en casa viendo tele, si ellos no pecan. Eso lo hemos oído varias veces. Cuán peligroso es, cuán pesado es, amados hermanos, no llegar a buscar de remendar nuestra red. Por eso el Señor viene hoy a hablarnos, nos viene a hacernos recomendaciones, viene con su palabra para que nos apercibamos y podamos acordarnos que Él es Dios y busca la oveja, ninguna se le pierde. También dice, recordemos las características, algunas que les dije que eran 8 y que si podían se acordaban de las 8, maravilloso, excelente. Pero si por lo menos nos acordamos de 1 o 2, ¿cuáles eran las características del pescador? Porque esa es nuestra profesión, amados hermanos. Nuestra profesión número 1 es siempre buscar la salvación. Es siempre indagar en la salvación. Es siempre procurar nuestra salvación en Cristo Jesús. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos que hacer o dar o permitirnos a nosotros mismos presentar testimonio vivo de Cristo, esas acciones justas. Aquellos pescadores decían que eran pacientes, decían que eran fieles a su profesión, no dejaban la red y se iban y dejaban todo tirado. Los buenos pescadores que podían soportar lo que fuera, ellos lo hacían, que resistían las largas jornadas, como les mencionaba anteriormente. Todo esto nos corresponde a nosotros, amados hermanos, en nuestra profesión. El Señor vendrá y juzgará, por eso es que Él viene a recomendarnos que nos remendemos a nosotros mismos a través de su Espíritu, que pongamos esa red a secar. Y dice el libro de Miqueas, si me permiten, por favor, vamos allá. Miqueas 6, por favor. Y así dice Miqueas. Qué importante dice en el 6, vamos a leer del 6 al 8. Miqueas 6, versículos 6 y 8, al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite?
Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Será esto todo lo que tenemos que hacer para ser perdonados? Que después de haber sido escudriñados, nosotros mismos hacernos una evaluación de cómo está mi red, después de que he encontrado mis hoyos y he encontrado mis faltas y he encontrado que tengo pecado e inmundicia. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que pueda ser yo perdonada? ¿Será que todo esto que dije anteriormente es lo que Jehová me pide? Tengo que traer millares de carneros y becerros. Tengo que traer galones de aceite. Tengo que dar el primogénito de mi vientre. ¿Será todo eso tan fuerte que tengo que hacer para que Dios me perdone? Además de eso, dice el 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Pongamos nuestro nombre. ¿Qué ha pedido de mí Jehová en esta noche? Si no solamente dice hacer justicia, amar misericordia y humillarme delante de Dios Altísimo. Todo eso y más tengo que hacer delante del Señor. Humillarme delante del Rey, del Señor, porque he pecado. Tengo mi red llena de huecos. Tengo que remendarla. Tengo que reconocer en esta carne vil que estoy pecando, que tengo faltas. Pero primero dice que tengo que hacer justicia, que tengo que amar misericordia y humillarme delante de Dios. ¿Qué voy a hacer? Hacer justicia es resistir a la tentación, es seguir las huellas del Maestro, es buscar la santidad día a día, es poder mantenerme fiel, firme en la roca que es inconmovible. ¿Cómo voy a amar misericordia? Como dice ahí, es ser benevolente, practicar la bondad. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser agradecida con el Señor? Dice que humillarme delante de Dios. ¿Qué es humillarnos delante del Padre, amados hermanos? Sino reconocerlo como el único, el Salvador, el Todopoderoso, el que me rescató del lodo cenagoso, del hoyo, de la pudrición. Él me quitó, me lavó con su sangre preciosa y me vistió de lino fino aquel día. Él me puso corona así como a José. Yo venía de tierra de Egipto y Él me vistió y me puso corona y me puso anillo. ¿Cómo voy a despreciar semejante favor de Dios? ¿Es que voy a permitir manchas en mis vestiduras? ¿Es que voy a seguir permitiendo que tenga arrugas? Recordemos que arrugas es tener una división, es cortar. Es que ya no voy a permitir más. Si sigo de esa manera con mis vestiduras rotas, sucias, no tengo comunión con el Padre. ¿Y qué dice? ¿Qué es el pecado? Sino muerte. ¿Y a qué huele la muerte, hermanos? Si esto es que vemos un pajarito, un gato, un perro por ahí en la calle y pasamos de una vez así. Ahora el pecado, tu pecado y mi pecado. ¿Estará Dios así? No, amado hermano. Dios está preocupado por ti y por mí. Por eso nos trajo esta palabra en esta noche. Porque Él quiere que nos volvamos a Él en comunión. Para que ya no haya más división, para que ya no haya pecado, para que ya no haya mancha. Repito, podemos caer. Puede haber faltas. Pero lo grandioso es poder ir y buscar de Él, escudriñarnos y pedirle perdón, como dice el libro de Primera de Juan 1:19. Volvámonos a Él porque Él es fiel y justo
para perdonarnos de toda maldad. Y dice Apocalipsis, y le voy a pedir por favor que nos pongamos en pie, Apocalipsis 19. Y si usted puede, amado hermano, póngase de pie, y si lo podemos leer todos juntos a una sola voz. Apocalipsis 19, el 7 y el 8, si lo podemos leer, dice así: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo le invito, amado hermano, porque hoy hay fiesta, porque el Señor nos ha visto justos, porque el Señor, si usted y yo le pedimos perdón al Señor, el Señor nos concede vestirnos de ese lino fino en esta noche. El Señor nos permite que nos vistamos de Él en esta hora y poder ser parte de esa iglesia. Y si usted ha reconocido en estos pocos minutos, porque nos lo vamos a llevar en esta noche para nuestros hogares y en nuestro lugar donde reposamos, y vamos a tener el corazón dispuesto al Señor, preguntándole: ¿en qué te estoy fallando, Señor? Y si en estos pocos minutos usted ha reconocido una falta que sea, le invito que pase, porque el altar de Dios, este lugar está abierto, porque el Espíritu de Dios, el justo y fiel, está en este lugar para perdonarnos, para vestirnos de lino fino. Y permítame, amado hermano, si usted considera que no tiene ninguna falta, con mucho más razón venga y preséntese aquí para que dé el buen testimonio, para que nuestras acciones justas y perfectas delante del Señor sean las que hable de nosotros, porque el Dios Todopoderoso que nos sacó de tierra de Egipto está en esta noche para perdonarnos, para restaurarnos, para limpiarnos, para justificarnos solamente, porque esa agua es la que nos permite la limpieza, la pureza de nuestro corazón. Damos gracias al Señor Dios en esta hora. Gracias, mi Padre. Gracias, amado Rey Jesús.